quien es ex asesor de la Comisión Negociadora en La Habana. Lo hemos tenido en esta mesa de trabajo. Coronel en retiro, Carlos Soler, nos alegra saludarlo. ¿Está en dónde? En la ciudad de Cartagena. Buenos días. Bueno, buenos días. Un saludo especial al personal del Consejo de Redacción, a la mesa y a todos y cada uno de su gran audiencia. Coronel, gracias. Necesitamos hablar con usted de este asunto, por eso lo ubicamos en Cartagena para detallar un poco más. Usted es un hombre juicioso, disciplinado, con todos estos documentos y todas estas posibilidades, los escenarios jurídicos que permiten o las negociaciones, los acogimientos o los sometimientos, como en este caso. ¿Cómo revisó la propuesta y el borrador presentado por el Ministerio de Justicia? ¿Qué valoración hace usted de esa posibilidad jurídica para estos casos que tienen que ver con la paz total del gobierno de Gustavo Petro? Bueno, el tema de la ley de acogimiento o ley de sometimiento es un tema que estaba pendiente de reglamentar. Se ha reglamentado y hay un trabajo técnico en lo que estuvimos analizando y trabajando con un grupo de académicos en temas penales, constitucionales. El trabajo articulado tiene muy buena conexión. ¿De qué está hablando? Está hablando de un sometimiento entre 6 y 8 años efectivos de privación de la libertad. Hay un tema importante, es el tema de la reparación a las víctimas, que se había extrañado anteriormente en algunos articulados que hemos leído. Ahí está, hay una reparación integral a las víctimas. Y el tema, hay que mirar, el proyecto, ustedes saben, entra a discusión Senado-Cámara, una ley ordinaria, y allá puede sufrir modificaciones en su estructura. Pero con lo que está presentado el día de hoy es un tema, por lo menos en los marcos jurídicos, bien estructurado. Está acorde con los marcos internacionales, está acorde con las obligaciones constitucionales y las obligaciones del sistema interamericano de derechos humanos. Es importante tener esa claridad porque no se está rompiendo ninguna obligación en el articulado de las obligaciones que tiene contraídas por acuerdos firmados por nuestro país. Asimismo, obliga a la desmovilización, obliga a la entrega efectiva del armamento, obliga a la denuncia y renuncia a volver a revictimizar, es decir, a volver a delinquir frente a estos temas. Y lo único que uno extraña o le parece algo por lo menos exótico es que se crea en la modificación a la ley de orden público o ley de paz total, como le llamaron en la modificación a la 1448, crea una instancia. Y en esa instancia se dice que esa instancia, de la que hace parte el ministro de la Defensa, el ministro de Justicia, el director de la Agencia Nacional de Inteligencia, es donde se caracteriza y se dice qué grupos cumplen las características para pertenecer allí a este proceso. No obstante, pensamos que el Consejo de Seguridad Nacional es quien debería hacer claramente esta caracterización, y una vez caracterizado, pues podrá optar bandas, grupos armados ilegales, grupos de narcotraficantes que tengan armamento y que tengan alguna especie de control territorial, y también el Clan del Golfo. Sí. Coronel, ¿y no se contempla en esta ley la extradición? ¿Cómo le parece a usted esa determinación? Ese tema ha sido, ¿cuál es la regla general? Si hoy está vigente todo el tratado de extradición y aquí en una ley ordinaria no se está contemplando nada, quiere decir que la situación sigue tal cual se está realizando en este momento. Es decir, no toca el tema de extradición porque realmente hay acuerdos firmados, y creo que en las reuniones un poco restringidas o cerradas con el Departamento de Estado, con el Departamento de Defensa y con el fiscal general de los Estados Unidos, creo que ha habido alguna charla sobre esto que tiene muy preocupado al gobierno americano, y creo que es lo que hay. Se sigue manteniendo tal cual está. Coronel, es decir, Paula, para aclarar, quienes se sometan a esta ley podrían ser extraditados, igualmente siguiendo los acuerdos que hay actualmente. Como está hoy en día, la extradición se mantiene incólume. La ley, el proyecto de ley que entra a discusión a Senado y Cámara, no toca nada de lo que tenga que ver, ni modifica nada de lo que tenga que ver con la extradición. Queda pendiente cómo se va a tramitar en el Congreso y si en Senado o Cámara se intenta modificar algún tema o se aclara algún tema. A hoy se sigue manteniendo tal cual está.
Coronel, yo quiero su análisis al respecto de lo siguiente. En Medellín, el gobierno nacional, a través del Alto Comisionado de Paz, empezó un acercamiento con integrantes de bandas criminales, líderes, para arrancar un proceso. Esos acercamientos se han estado dando, pero sin tener este marco regulatorio de la ley de sometimiento. Ya hay desacuerdos tras conocerse el borrador, incluso quienes fueron nombrados como facilitadores, ya hay una renuncia indicando que el proceso se cumple bajo un marco de desorden. ¿Cuál es su visión? Que se haya un acercamiento, pero sin tener la ley de sometimiento todavía lista. Bueno, el tema exploratorio en temas de construcción de paz, cuando en los temas de construcción de paz hay una fase exploratoria siempre, que es una fase que es como reservada o secreta, por lo que empieza a haber generación de confianza. Allí me parece que sin que exista la ley de sometimiento, de todas formas se plasman, ahí se hace un tester de qué es lo que está buscando el grupo armado ilegal y cuáles son sus expectativas para colocarlos frente a las realidades legales. Y se van haciendo acercamientos y se van generando medidas de confianza. Pienso que esa es de lo básico de la construcción de paz, sin que esté la ley, porque en la ley se plasman algunas ambiciones, algunas peticiones, algunas necesidades de lo que en construcción de paz se llama la otra parte. Y la otra parte tal vez ha hecho acercamientos y pues al no ver el tema del acogimiento como se había planteado, pues obviamente los abogados que estaban gestionando las cosas pues se van a molestar porque no se llega a su expectativa de lo que tal vez ellos habían transmitido a sus clientes. Hay que tener en cuenta en el derecho penal que siempre estamos hablando con personas que están privadas de la libertad y que tienen o que están a punto de ser extraditados y que tienen una intención o una necesidad de creer que se pueden quedar en el país o de creer que a través de esta negociación puedan generar condiciones para quedarse en el país. Cuando no se cumple, pues generalmente hay un reclamo hacia los abogados y esos reclamos hacia los abogados hace que los abogados o renuncien o salgan de la negociación sin entrar a temas más profundos que pueden haber ahí que no los conocemos. Para quienes se están preguntando quién es el señor que habla, es el doctor Soler, ex militar, una de las personas más cualificadas en el país, fue asesor en conflictos anteriores, asesor de gobiernos anteriores en temas de paz, abogado, estudioso, catedrático, consultor de este Consejo de Redacción. A hablarle al abogado, una de las novedades que tiene este proyecto que hemos conocido en los medios, porque usted sabe que está radicado en ese Consejo Nacional de Seguridad y aún no hay un texto definitivo, es el tema de la posibilidad que tienen estas personas que se adscriben a conservar unos dineros. Doctor Soler, ya le llegó el desayuno, es el tema, ahí vi, unos dineros, hasta un 6% de lo que ellos prácticamente declaren como un dinero ilícito. ¿Quién examina que esa cuantía sea esa y no otra? En otras palabras, ellos pueden decir, mire, esto es 10 millones de dólares, se quedan con un alto porcentaje, pero ¿quién dice que no hay más dinero en caletas, en bienes ocultos con testaferros o en otras latitudes para que se pague esta pena y luego se disfrute de ese otro dinero? Bueno, si usted ve la modificación a la ley de orden público, 14 veces habla de la buena fe, 14 veces habla de la buena fe. Y entonces a uno le causa sensación el tema de por qué 14 veces en la modificación se habla de la buena fe. Sí. Porque entonces ahí puede haber gato por liebre, pero ¿quién es el seguro del tema? La Fiscalía General de la Nación, la Dirección de Inteligencia Policial de la Fiscalía y las agencias de inteligencias americanas. ¿Por qué? Porque pues ahí le dicen a ¿usted cuánta plata tiene? Y dice, no, yo tengo 3 pesos. Y bueno, en el 6% de cada usted y el resto pues se lo tiene que entregar al Estado y puede presentarse problemas como se presentó con las FARC. Todos los procesos de sometimiento, procesos de construcción de paz generan mucho problema en el tema de la reparación a las víctimas. Aquí hay una exigencia clara por delante que me parece bastante interesante. Dice, me repara a las víctimas. Cuantas víctimas se constituyan van a tener que ser reparadas para poder optar a este beneficio. Ustedes tienen que recordar que en su momento, hace 6 años, hubo un intento de negociación con el Clan del Golfo y se llegó a un decreto de una hoja donde hablaba del sometimiento que no fue aceptado en su momento por el Clan del Golfo porque tenía una pena parecida entre 6 y 8 años. Entonces ahí eso hay que llevarlo en el radar porque no sabemos al momento cuál es la reacción de los grupos armados ilegales
frente a este tema de pagar penas efectivas de cárcel y de la negativa que haya justicia transicional para ellos, pues los marcos internacionales pues así no lo permiten. Coronel, ¿y el componente de la pena restaurativa alternativa qué sería? Es que muchos que defienden la propuesta, y usted dice, la propuesta está ajustada a regla nacional e internacional, es que máximo privación de la libertad por 8 años, similar al proceso que se hizo alguna vez con las Autodefensas Unidas de Colombia. 95. Y lo restante sería ese componente restaurativo. ¿Es en qué consistiría para saber si realmente es mayor? Porque, repito, uno de los argumentos es que ahora es mayor porque sería entre 10 y 12 años. Y el asunto es que por lo menos 4 de esos años será una pena restaurativa. El tema de la justicia restaurativa es una justicia muy en boga. ¿Qué es lo que se trata de hacer? Que no haya repetición. Y para que no haya repetición, las penas restaurativas van desde capacitación en colegios, universidades, contando su historia, desde trabajo en derechos humanos y capacitación hacia las mismas bases de las estructuras para que se transformen. Lo que se busca es una transformación real del territorio. Como está escrito, es que no se vuelva a presentar estos hechos victimizantes y que las víctimas y al futuro los hijos de las víctimas no vuelvan a sufrir estos flagelos de verse controlados por quien tengan un arma o quien representen un peligro, una agresión y tengan que convivir con ellos en los barrios. Las penas restaurativas van desde pedida de perdón. A lo tenor de lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos son medidas de satisfacción no patrimoniales, ojo, no patrimoniales, pedidas de perdón, monumentos, trabajo comunitario, trabajo, capacitación, hacer 1000 cosas que demuestren que hay un cambio en la manera de razonar sociológicamente de quien estaba convertido en un criminal, persona que amedrentaba o personas que amedrentaban a toda una comunidad. Coronel, le agradecemos mucho. Feliz día y éxitos en esa agenda en la capital de Bolívar. Gracias por atendernos y ayudarnos a aterrizar estos asuntos. Bueno, no, a ustedes y realmente el tema de la construcción de paz con estas bandas es importante tener en cuenta la parte urbana, pero más importante tener en cuenta que sí hay 2 o 3, lo he repetido varias veces en ese escenario, ELN, disidencias de FARC, bandas con capacidad de daño, y se saca a 1 o 2 y se deja a 1, lo que le está haciendo uno es un favor a ese que deja ahí. Extraer a todas estas bandas, a toda esta de la seguridad pública y la seguridad ciudadana, seguro que podría mejorar el tema. Vamos a mirar cómo está el tema de la implementación y muy atentos a que no le cuelguen cositas por ahí en el Congreso de la República. Claro. Muchas gracias. Eso le iba a decir, en consecuencia nos tendremos que volver a sentar a revisar el asunto, porque recordemos que este es un borrador. Vamos a ver finalmente qué se presenta y además qué trámite se le da, y de ahí, de esa cocción, ¿qué sale? El coronel en retiro Carlos Soler, abogado experto en estos asuntos, asesor de gobiernos, estuvo en La Habana, conoce muy al detalle todos estos procesos y, como decía Juan, siempre ha estado presto para atender al Consejo de Redacción.